Queridos hermanos, me encuentro aquí con un amigo de muchos años. Se llama Marco Antonio Fernández. A pesar de que tenemos el mismo apellido, no somos parientes, pero sí parientes en otro sentido. Espiritualmente, somos muy parientes. Nos conocemos ya estábamos recién sacando la cuenta, 41 años, yo creo. Y me ha interesado mucho, le he pedido que podamos hacer esta entrevista con Marco Antonio. Él es uno de los fundadores del grupo de fundadores de Schoenstatt en Bolivia, y actualmente es rector de la Universidad Católica en Bolivia, que tiene 4 sedes, en La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Tarijas, además de otras sedes rurales. O sea, una persona muy importante, ¿no es cierto? Y nosotros estamos grabando esto para Laicos en Acción. Y si hay un laico schoenstattiano en acción, es justamente Marco Antonio. Yo quería preguntarle a Marco Antonio, en primer lugar, que nos cuente brevemente, antes de entrar en la parte de universidad, que nos cuente brevemente algo del inicio de Schoenstatt, porque creo que a todos ustedes les interesa saber algo de eso, de cómo surgió Schoenstatt en Bolivia. Muchas gracias, padre. Realmente para mí también una gran alegría compartir con usted estos momentos. Y en relación a su pregunta, efectivamente nuestro movimiento comienza en 1974. Concretamente nosotros éramos un grupo de jóvenes de un colegio particular, allá el Colegio La Salle, que por designios de Dios ya formábamos un pequeño grupo que nos asesoraba un padre diocesano, y estábamos terminando el colegio. Y entonces, al terminar el colegio, el grupo se desarmaba y cada uno a lo suyo. Y ahí es cuando, justamente en esa instancia, llega otro boliviano que había estado estudiando acá en Santiago y que había conocido el movimiento, lo conoció usted. Entonces traen ellos el movimiento a La Paz. Él era a su vez amigo de este padre Félix Sibor, se llamaba. Y él pues nos presenta como una alternativa para seguir en nuestra formación al movimiento de Schoenstatt. Me acuerdo que fue realmente como un regalo, porque el grupo era muy unido, éramos un grupo que veníamos trabajando en el colegio en los últimos 6 años, y probablemente estábamos con esa nostalgia de terminar el colegio, pero también probablemente dejar de crecer en la perspectiva espiritual. Y entonces fue interesante porque al mismo tiempo nosotros teníamos otro grupo social, un club de amigos internacional, que también estaba tratando de capturarnos para que fundemos en La Paz y en Bolivia ese grupo. Entonces, justamente me acuerdo que había una jornada que ustedes nos daban a los que estábamos empezando, y otro evento internacional en Lima de este otro grupo, que era más social. Nos dividimos, éramos 6, 3 se quedaron en La Paz y otros 3 se fueron a Lima. Y a la vuelta no podíamos estar, lo poníamos así, bien con Dios y con el diablo, porque el otro era social, fiestas, etc. Esto era un crecimiento espiritual. Debatimos y decidimos por Schoenstatt. Entonces ahí comenzamos esta historia, el 74. Claro, fue algo realmente muy lindo. Como dijo Marco Antonio, es que estaba estudiando acá, Tarry Miranda, estaba estudiando economía, vino el golpe militar y tuvo que volver no porque fuera revolucionario él, pero prácticamente los extranjeros tuvieron que salir de la universidad, y fue con la misión de fundar allá en Bolivia. Y como decía Marco Antonio, se encontraron y de ese inicio, digamos, surgió todo. Yo tenía casualmente o providencialmente un viaje a Alemania, a un congreso de la comunidad, y en vista de este inicio yo hice una escala, y ahí nos conocimos, y ahí estuvimos con este grupo, y bueno, la semilla cayó en buena tierra. Marco Antonio, cuenta ahora un poquito de cómo llegaste a esto de ser rector de la Universidad Católica, que viene llegando ahora, entre paréntesis, Marco Antonio, de un encuentro internacional de universidades católicas en Australia,
por eso pasó por Chile. Y habían ahí, por lo que me decía, unos 300 rectores de universidades, algo bien contundente. Y por eso yo creo que es bien interesante que Marco Antonio nos cuente algo de cómo llegó a ser docente en la universidad donde estudió. Si no me equivoco, fue en Costa Rica, porque tenemos mucha relación también con Costa Rica. Cuenta un poquito de eso. Exactamente, padre. Bueno, yo ya trabajo en la Universidad Católica Boliviana hace 20 años. Siempre me gustó el tema de la docencia, el tema de la educación. Era probablemente una de las pocas personas que en vacaciones extrañaba las clases y soñaba para mi primer día de clases, dónde me iba a sentar, en fin. Pero también me gustaba mucho la enseñanza. Al frente de mi casa había un instituto de capacitación para contadores y yo siempre me imaginaba estar dándoles clases a ellos. Entonces, realmente en ese sentido yo creo que me atraía el mundo de la educación. Por lo tanto, cuando terminé de estudiar en La Paz, en la Universidad Católica Boliviana, inmediatamente comencé a dar clases. Después me fui a hacer una maestría justamente en Economía Empresarial al INCAE. El INCAE es una de las mejores, si no la mejor, escuela de negocios en Latinoamérica. Tiene un convenio con Harvard. Ahí estuve un par de años y a la vuelta de esta experiencia de capacitación, ya me invitaron a la Universidad Católica Boliviana a empezar un programa diferente, justamente con el apoyo de la Universidad de Harvard, para el área de administración pública y administración privada. Y entonces fue una opción muy interesante porque yo trabajaba en la industria financiera y como me sentía tan atraído por el mundo académico, esta era la llamada y la posibilidad atractiva desde todo punto de vista. Entonces ahí empecé mi carrera académica. Posteriormente me fui a hacer unos estudios en administración de empresas, en business, un doctorado a la Universidad de Tulane en New Orleans, pero ya estaba vinculado en la universidad. Entonces yo desarrollé mi carrera básicamente en el área de business, dirigí las maestrías en administración de empresas, la maestría en finanzas empresariales, dirigí también un instituto para el emprendimiento y la competitividad, y ahí comenzamos a desarrollar la carrera. Estuve trabajando, reitero, aproximadamente 20 años, y hace 2 años se generaron una serie de cambios en la propia iglesia, que es de quien depende la Universidad Católica Boliviana, y ahí es cuando me invitan a ser parte de una terna. La Asamblea de Obispos escoge al rector nacional de una terna que es presentada por la Junta Directiva. Son, ¿cómo se llaman? Universidades católicas pontificias. No es pontificia. ¿No es pontificia? No es pontificia, depende Yeah. de la conferencia episcopal en este caso, Yeah. ¿no? Y entonces depende de la Asamblea de Obispos, y la definición la toman finalmente la Asamblea de Obispos en Bolivia. Y entonces, por también esas cosas de Dios, no era un tema que si alguna vez se proyectaba, yo pensé que eso todavía iba a pasar un tiempo, y me encontraba con otros proyectos también muy interesantes, pero así se dieron las cosas. Y definitivamente también por las cosas como se dieron, pensé y veo que estuvo muy presente la mano de Dios. Probablemente ahí, como ahora en estos 2 años, he sentido mucho que efectivamente la fe práctica en la divina providencia es algo que debemos aprender a sentir y con lo cual nos debemos guiar, pero también la presencia, la mano del Espíritu Santo, del Señor y la Virgen, por supuesto, que me han ido mostrando ese camino, ¿no? Al cual también yo diría, he sentido realmente que ahí se han dado esas circunstancias, esas posibilidades, porque reitero, probablemente no era de partida, de inicio, lo más evidente que yo iba a llegar al cargo de rector nacional. Todavía tenía un trecho probablemente académico o de dirección en otros desafíos en la propia universidad. Me tenía que ir a otra ciudad de Bolivia, dirigir otra regional más pequeña, un tiempo antes. Entonces, probablemente había alguna posibilidad, pero así se dieron las cosas. Yo creo que es interesante, los obispos andaban buscando un rector que fuera católico profundo, digamos, y que el cuño católico cristiano de la universidad saliera más a flote. Y buscaron y en el fondo, por lo que yo he sabido, digamos, he tenido contacto también con algunos de los obispos que tenían voz y voto ahí,
lo eligieron precisamente por ser un cristiano comprometido, y más todavía también por ser trinitariano. Les dio confianza a eso. Por eso también creo que es bien importante que aquellas personas que ocupan estos cargos se sientan respaldados por el movimiento. O sea, a veces se centra mucho la cosa en los asesores, hermanas o padres, qué sé yo, y son los laicos los que están en la arena, digamos, y son tan importantes como nunca se puede ponderar suficientemente, si no la sociedad no cambia. Y la universidad es fuente de cambio de una nación, digamos, de un país. Marco Antonio, quisiera preguntarte ahora, tomando en cuenta el puesto que tienes, el cargo que es tan importante, y hay un desafío general para todas las universidades católicas, que realmente su, entre comillas, producto, ¿no es cierto?, sea generar, educar, formar, no solamente académicamente, sino personas. O sea, un médico profundamente cristiano, un economista profundamente cristiano, un psicólogo, un comunicador social, etc. Es una tarea muy difícil hoy día. Quisiera que nos contaras un poquito cómo ves tú esto, qué caminos estás tanteando de poner en práctica las dificultades, etc. Exactamente, padre. Cuando me posicionan como rector, los obispos me dan dos encargos fundamentales, o dos principales. El primero, fortalecer la identidad católica de nuestra universidad, y el segundo, reforzar la propuesta académica, el proyecto académico. A estas alturas, después de 2 años, yo diría que el que pareciera menos complicado, aunque por supuesto tiene sus propias dificultades y sus desafíos, tiene que ver con el proyecto académico, que es algo que naturalmente todas las universidades, también porque deben competir en una industria que a su vez es competitiva y cambiante en estos tiempos, muy cambiante, tiene que concentrarse en eso. Pero probablemente el mayor desafío que uno siente es justamente el tema de la profundización de la identidad católica. ¿Qué significa esto? ¿Cómo hacerlo? Porque efectivamente, y me parece que esto pasa, si no en todas, en muchas universidades católicas del mundo, hay una expectativa de muchos actores en una sociedad sobre lo que puede dar y lo que significa que sus hijos o que los jóvenes, los futuros profesionales, se eduquen en una universidad católica. Probablemente a veces se da por descontado, y este también puede ser un problema de los propios quienes estamos dirigiendo la universidad, de que eso se va a dar, ¿no? Y uno piensa de que efectivamente por haber venido a una universidad católica, las personas van a salir con una formación más integral. Por muchas razones es más fácil, reitero, con todo lo que eso, entre paréntesis, significa, obtener una muy buena formación de corte académico. Pero el gran reto está en cómo podemos dar ese sello católico, esa conciencia de que esas personas, al salir a la construcción del orden temporal, realmente tengan en cuenta justamente todos los valores católicos y apliquen, y entonces comiencen a transformar todos los órdenes de la vida. Y ahí yo diría que es el modelo que hay diferentes modalidades. Ahora hemos estado en un congreso justamente mundial de universidades católicas, justamente debatiendo este tema. El evento se llamaba Las realidades pasan, pero los valores permanecen. Los contextos cambian, los valores permanecen, pero aún así uno queda como con una sensación de que si no hay una estrategia bien pensada, bien organizada, bien establecida, a la cual se le dedique tanto tiempo, recursos, pasión, como uno lo hace con la parte académica, probablemente vamos a lograr hacer algo, vamos a lograr hacer un barniz, probablemente, como alguien bien decía, vamos a lograr simplemente conservar a los que ya traen algo, pero no vamos a lograr dar ese sello a todos los que vienen a una universidad. Entonces, en esa línea, efectivamente estamos en esa búsqueda, y lo hemos hablado con el padre Rafael, de que uno de los elementos claves en esto es justamente los docentes.
Y ahí hay una tarea muy especial, porque por otro lado, la universidad, sinónimo de universalidad, si bien a nivel de las autoridades uno puede ir hasta un tema también de una identificación con los valores católicos, ya la parte de los docentes comienza a tener otro alcance, pero igual creo que ahí hay una tarea muy importante que hacer con los docentes. Y por supuesto también yo diría el gran desafío de poder darles a los jóvenes una perspectiva motivacional importante, atractiva, y también en cuanto a la formación propiamente tal, ¿no? Porque suele pasar que en las universidades, por lo menos en mi Universidad Católica, que existiendo una pastoral, una dirección de pastoral, sin embargo, por la naturaleza de los cursos y los enfoques, los jóvenes comienzan a ver eso más como una carga o como un requisito a cumplir que algo que les atraiga, ¿no? Entonces, ahí también hay un desafío en cuanto a el diseño de las clases, de los cursos, quiénes van a dar esos cursos, pero no solamente los cursos y la formación, por lo tanto, pero también la experiencia práctica. En fin, entonces realmente, yo diría, es un modelo que contempla una gama de variables, pero reitero, probablemente amerita que uno le preste la mayor de las atenciones, y ahí es entonces donde toma sentido probablemente de que uno dice, mirando hacia atrás, ¿qué recibí? ¿Cómo recibí? ¿Y para qué recibí lo que recibí como persona? Y entonces uno se da cuenta, en la línea que mencionaba para los otros schoenstattianos que nos pueden estar viendo, la importancia de valorar lo que uno está haciendo, y también la importancia de darle todo el esfuerzo y la profundidad en el trabajo que se realice, porque el momento menos pensado, ya sea explícita o implícitamente a veces, lo que uno va sembrando le sirve también para cosecha de alguna manera para una siembra mayor. Y eso es lo que yo siento, porque probablemente uno de los temas, reitero, que más me preocupa, más allá de los que tienen que preocuparme por la función misma que tengo, pero que probablemente si no hubiera tenido la formación que he tenido en Schoenstatt, los regalos que me ha dado la Virgen, la Mater, la visión misma y la doctrina del padre Kentenich, probablemente no estaría con esta determinación de estar en esta búsqueda intensa de decir, esto no podemos dejar de pasar esta oportunidad, porque a su vez puede ser fuente para otras universidades católicas que también existen en Bolivia. Existen otro par más de universidades, la Universidad de los Salesianos y otra Universidad de los Hermanos de la Salle, pero sobre todo para realmente poder sentirse tranquilos en que estamos haciendo la tarea que tenemos que hacer cuando formamos una persona que acude a la Universidad Católica Boliviana o a la Universidad Católica en general, y donde no solamente se le da el componente intelectual, que debe ser sin duda de primer nivel, pero sobre todo esa formación integral, esa formación que le permita realmente contribuir a la evangelización de la cultura, ¿no? Yo creo que realmente es algo súper importante lo que estás diciendo. O sea, nosotros tenemos colegios, hay colegios que están en manos de las hermanas, de los padres de Schoenstatt, de matrimonio, de otras personas del movimiento, y uno puede tener muy claro todo lo que es el fin, la finalidad, lo que pretendemos, y el gran problema son los profesores, ¿no? Porque vamos a tener gente muy académicamente bien formada, pero ¿qué tipo de personas da este colegio o en este caso esta universidad? Y un profesor universitario, por eso el ejemplo también de Marco Antonio es bien importante. O sea, hay mucha juventud en Schoenstatt y muchos de ellos tal vez tienen una vocación de docente, sea en colegios o para universidades, a otros institutos. Y nosotros a veces, no sé si hemos pensado suficientemente que esos jóvenes mañana van a tener el rol como el que tienes tú, digamos, semejante. No todos van a llegar a esas alturas, pero van a ser profesores, van a ser decanos, van a ser gente que tiene que estar dándole, asegurando que en estas universidades realmente se esté plasmando un nuevo tipo de profesional, una nueva manera de ejercer la profesión, una nueva cosmovisión, digamos. Por eso yo creo que es una labor que
tú y otros acá en Chile teníamos a Pedro Rosso también, que estaba, y a muchos docentes en las universidades que están tratando eso. Estamos recién empezando. Es como unos matrimonios. La mayoría andan otras. ¿Y cómo transformamos, digamos, toda la cultura familiar que existe hoy día o que no existe? Hay que empezar de a poco. Y si no empezamos ahora, mañana no va a ser posible. Ya va a ser el desbande nomás. Y por eso es tan importante, digamos, yo creo lo que está haciendo Marco Antonio y todos aquellos que lo acompañan, digamos, en su labor. Y les reitero lo que les decía anteriormente, creo que como tatianos tenemos una responsabilidad especial de rezar, de pedir al Espíritu Santo, porque cuando uno conversa con Marco Antonio, todos los problemas que hay, los desafíos organizativos también, son tremendos, son muy grandes. Y sin una luz y una fuerza del Espíritu Santo, de repente uno dice humanamente no es posible. Pero con la gracia de Dios todo es posible. Así es. Quizás también quisiera subrayar que en este tema de la formación justamente sale el tema de la familia, ¿no? Porque en la medida en que nosotros logremos formar estos hombres jóvenes y mujeres jóvenes que anhelen tener una familia como Dios manda, vamos a estar también entregando a la sociedad ese tesoro valioso, como nos dice nuestro Papa Francisco. La familia es todo, ¿no? Es allá aprendemos a amar, allá. Entonces, también ahora que todas estas tendencias, estas influencias en el mundo atacan a la familia, como nos lo recuerda el Papa Francisco, esa es otra gran labor que tenemos en las universidades, porque los muchachos, las muchachas están 5 o 6 años en ese lugar y ahí pueden anhelar también este tipo de unidad familiar. Marco Antonio, yo quería hacerte otra pregunta que es ya más personal, pero que también está todo ligado, digamos. Marco Antonio, como les decía al inicio, como conversábamos, es de los fundadores, de los primeros, y ahí encontró también su camino matrimonial, más familia. ¿Por qué no nos cuentas algo de tu historia familiar? Muy bien, padre. Ciertamente, también en el movimiento Schoenstatt, la Mater me regaló la posibilidad de conocer a quien hoy es mi esposa. Ana María Lipas, en ese momento también pertenecía a un grupo que también estaba fundando, en este caso, la rama femenina. Allá nos conocimos. Después ella se fue un tiempo a Alemania con su familia a vivir. Yo me vine a hacer la escuela de jefes justamente aquí a Santiago. Estuve 1 año, perdimos contacto. Y después, a lo mejor no saben qué es lo que son las escuelas de jefes algunos. Una pequeña interrupción. Digamos, escuela de jefes teníamos, en el tiempo que estábamos en la juventud, 1 año entero dedicado a la formación más profunda, eran de universitarios. Y como teníamos ya contacto hacía tiempo con Bolivia, Marco Antonio con otros más de allá participaron en lo que estabas diciendo recién. Exactamente, ¿no? Que entre paréntesis fue otra experiencia que uno dice, ahí algo estaba pasando. Y entonces, al cabo de volver a Bolivia, seguir mis estudios, también Ana María volvió a Bolivia y nos reencontramos y nos casamos. Actualmente tenemos 4 hijos, 3 hombres y una nenita. Andrés es el mayor, Cristian el segundo, después viene mi nena que se llama María Cielo y finalmente Bernardo. Todos ellos, yo diría que en cada fase, en cada momento, porque los 2 primeros ya son grandes, los otros son menores. De hecho, mi mayor tiene 29 años y Bernardo tiene 14 años, o sea que son como 2 tandas, y creemos que también eso nos ha permitido descubrir y educarnos en diferentes momentos y descubrir diferentes facetas. Pero siempre cuenta que el mayor está estudiando en Alemania. En realidad el mayor estudió... Ya terminó de estudiar ya. Sí, él estudió en Argentina, se dedicó estudió dirección orquestal y música. Este es el músico. Sí, es el mayor, yo pensaba que el otro era el mayor. Claro, ya. Él es Andrés Rafael. Ya. Y Cristian Ignacio se fue a estudiar a Alemania. Estuvo 1 año, 6 meses haciendo una especie de voluntariado en Schoenstatt. Y como él había estudiado en un colegio alemán, no tenía problemas con el idioma y se dieron las
posibilidades se quedó a estudiar allá y se ha quedado a trabajar y a vivir. Es está en la empresa Amazon. La empresa Amazon. En Europa. Sí, en Múnich. Es un poco probablemente también parte de un sentimiento de desgarramiento de la familia, porque tener a un hijo afuera y uno lo siente especialmente cuando vuelve, está con nosotros cada 2 años, el fin de año, y después se va. Pero bueno, son los caminos de Dios. Estuvimos nosotros durante mucho tiempo, después de estar en nuestras ramas, nos casamos, estuvimos también fundando la rama de matrimonios, estuvimos impulsando diferentes eventos, encuentros de matrimonios, pero también, y ahí es donde los caminos de Dios, ¿no? Actualmente Ana María sigue, pero ella decidió profundizar y quedarse más con Opus Dei, ¿no? Actualmente entonces ella... Quiero decirles por qué, porque es interesante esto. Anita María en su corazón siempre sigue Tatiana, digamos. Pero se encontró en un momento en que necesitaba, ella es abogado, una persona muy culta, digamos, y necesitaba una formación doctrinal más profunda. Y en Schoenstatt no se la estábamos dando. Y no es el único caso, yo creo, en que schoenstattianos o schoenstattianas han recurrido al Opus, que lo hace muy bien, en el sentido muy serio el trabajo, pero también que es un llamado de atención para nosotros que formemos bien o demos la posibilidad de que nuestros laicos se formen. Eso es, sí, yo creo que eso es parte del desafío. Yo también estuve en un momento dado justamente atendiendo a retiros, ¿no? Pero efectivamente uno dice, mi corazón ya estaba enamorado y tomado por la Mater, y ahí se ha quedado. Y siempre hay el anhelo, por supuesto, de crecer, de saber más, inclusive ahora para estos desafíos volviendo a la universidad. Uno dice parte de la formación integral que pasa por los estudios, pero también pasa porque la cabeza la tengan clara quienes pasan por una universidad en relación a muchos temas que tienen que ver con por qué los valores católicos deben estar presentes y cuáles son los desafíos que tenemos en las diferentes disciplinas, y la convicción, pero también lo que mucho en Schoenstatt hemos aprendido, la autoeducación permanente, ¿no? Porque efectivamente ahí es donde uno siente que si no hay esa capacidad, esa responsabilidad, esa exigencia, esa constancia en la batalla, es muy fácil que uno comience a concentrarse en otros frentes, y esta parte también de la vida sacramental, del cultivo más personal con Dios, que es en el fondo el que nos va a permitir dar bien la batalla. Si no se hace, pues podemos ir relativizando, ¿no? Entonces, sí creo que este es un desafío fundamental para todos nosotros, schoenstattianos, pero también para cualquier persona que quiere crecer y aportar desde la perspectiva católica. Bien, pues Marco Antonio, gracias por el tiempo que nos dedicaste para este Schoenstatt Vivo. Una alegría, y te reitero, nos da mucha alegría y gratitud que estés haciendo lo que estás haciendo. Hemos hecho ya el llamado, que haya un apoyo. La oración puede mucho, y podemos estar en Miami, en Costa Rica, en otros lugares, podemos pedir por ti, por la labor, porque como veíamos es demasiado importante y muy difícil, y tenemos que hacer realidad eso, que Schoenstatt es corazón, o quiere estar y ser el corazón de una iglesia que anima el mundo, que transforme la realidad, y eso se fragua en gran parte, ¿no es cierto?, en la familia y en las universidades y colegios. Gracias, Padre. Yo también quiero particularmente agradecerle. Como decíamos al principio, nos conocimos hace prácticamente 41 años, y yo me acuerdo que el primer reto que usted me puso cuando estaba 2 años en Schoenstatt y vino esta posibilidad de venirse a la escuela de Hebel, que significaba dejar la universidad. Yo solamente quería dejar 6 meses, y usted me dijo 1 año o nada. Y eso también fue parte de la enseñanza, de dar estos saltos en el vacío, sabiendo que hay sin embargo, una malla de seguridad, ¿no?, que es el amor de Dios Padre y de nuestra Mater.
y sobre todo también el que usted nos haya acompañado durante tantos años como fundador también de nuestra fundación en Bolivia, el padre Rafael. Todos los schoenstattianos bolivianos lo llevamos en el corazón porque nos ha visto crecer, nos ha visto pasar, nos ha educado, nos ha mimado y aquí estamos, pues agradeciéndole al padre. Muchas gracias. Muy bien, padre.